Hola, hola. ¿Estamos ante la Semana de la Esperanza? Paz en Ucrania, acuerdo China y Estados Unidos por los aranceles. ¿Pero por qué la biotecnología está afrontando una tragedia? Lo veremos en el vídeo de hoy. Bienvenidos a Taxi Biotech, un programa para conocer noticias y novedades del mundo de la biotecnología y aprender y conocer su impacto en la bolsa de valores. Los datos de acciones que aquí muestro son un síntoma del devenir de las empresas o sus ensayos clínicos y no constituyen ninguna recomendación de inversión. Esto es puro entretenimiento. Bueno, ¿cómo arranca el día de hoy, esta semana? Esta mañana se publica que hay un acuerdo de 90 días para bajar los aranceles entre China y Estados Unidos. Y no solo eso, sino que Putin quiere negociar la paz con Ucrania el miércoles. ¿Cómo ha sentado esto los mercados? Bueno, pues aquí lo veis, el S&P 500 volando en el premarket. Ahora mismo casi un 3% y el Nasdaq casi un 4%. Y a ver, ¿qué lección sacamos de todo esto y por qué es importante, especialmente hoy en el contexto biotecnológico? Bueno, pues ya sabemos cómo negocia Trump. A base de amenazar, cae el mercado y luego se llega a un acuerdo, que se sabía que iban a llegar, y sube el mercado y tenemos al S&P 500 a un 5% de máximos. ¿Alguien se creía que podían tener aranceles del 145% entre China y Estados Unidos? A ver, es que se han puesto de acuerdo en día y medio este fin de semana, justo antes de que los primeros barcos llegaran a Estados Unidos. No se podía mantener. Pues ahí tenemos el ejemplo más claro de cómo negocia Trump. Y nosotros tenemos que saber leerlo e intentar sacarle ventaja. Ya sabéis que aquí estamos para aprender. ¿Y qué ha pasado en la biotecnología con respecto a esto? Bueno, vaya tweet de Donald Trump diciendo que hoy firmará un decreto para que los precios de los medicamentos en Estados Unidos se igualen al precio más bajo mundial, lo que podría bajar el precio de algunos fármacos hasta un 80%. Dice que no puede ser que en Estados Unidos cuesten más los medicamentos que en otras partes del mundo. Y esto ha sido un duro golpe para las farmacéuticas del mercado asiático que estaban abiertas, como Takeda, que ha caído más de un 6%. Y aunque realmente el XBI no está cayendo mucho, está manteniendo un menos 0,09% en el premarket, esta medida puede afectar negativamente a muchas compañías. Aún así, pues ya veis lo que ha pasado. Podría ser otra estrategia de presión para luego llegar a un acuerdo intermedio en el que el gobierno presentar una bajada de los medicamentos del 10, 20 o 30% como un logro y apuntarse ese tanto. Y luego cuando se lleguen los acuerdos tendremos una reacción al alza en los mercados biotecnológicos. Tomamos nota de acciones pasadas y las proyectamos al futuro, así que habrá que estar atentos esta semana por si podemos arriesgarnos, eso sí, a comprar en caídas y esperar un acuerdo futuro en un movimiento claramente especulativo. Ya sabéis que aquí no damos recomendaciones de inversión, pero es lo que vemos con lo que ha pasado con los acuerdos con China. Y ahora vamos a comentar dos noticias importantes y un análisis que me han pedido esta semana. La noticia importante de este fin de semana, a partir del viernes, ha sido la de Akero, que ha presentado datos de su fase 2 para esteatohepatitis asociada a enfermedad metabólica. Y la verdad que ha sido un mazazo para Akero, porque en su paper publicado en New England dice que no llega a ser estadísticamente significativo la diferencia entre su fármaco y el placebo a las 36 semanas. Sin embargo, ya sabéis que en biotecnología hay que prestar atención a los detalles. Fijaos, dieron una nota de prensa el 27 de enero, que la cubrimos aquí en el canal, revisad los vídeos, en el que la acción de Akero se disparó un 117% y nos daban datos preliminares a las 36 y también a las 96 semanas. A las 96 semanas, este cuadro que tenemos aquí, nos daban datos del placebo, de la dosis de 28 miligramos y la dosis de 50, en el que se veía una reversión de la fibrosis en esos pacientes. Un 12% en el caso del placebo, un 21% en el caso de la dosis de 28 y un 29% en la dosis de 50 miligramos. Y decían aquí con este asterisco que era estadísticamente significativo. Ahora dicen que no, pero si nos vamos al paper de New England, vemos que nos encontramos prácticamente los mismos porcentajes.
reducción del 11% en el placebo, 21% en la dosis de 28 y 29% en la dosis de 50 miligramos. Entonces, los datos de enero, pese a que son los mismos, el mercado los interpretó como buenos, porque además daban datos de significancia estadística, es lógico, es normal. Y ahora en el pre-market está cayendo un 2% y lleva una semana horrible. Esta mañana estaba cayendo más de un 5%. Entonces, no me malinterpretéis. Obviamente los datos del New England no son buenos, son muy malos. Pero si los correlacionamos con los datos de enero, vemos que realmente son los mismos. Lo que podemos extraer de la nota de prensa que publicaron el 9 de mayo es que van a ir a por la aprobación del fase 3. Van a ir aquí, marcado en amarillo, a por la aprobación del fase 3. Puede ser un buen respaldo por parte de la FDA para que las acciones de Akero vuelvan a retomar algo de tono a la espera de la lectura de ese fase 3, que se tornará bastante lejana, por lo tanto habrá que esperar mucho. Y ya sabéis que aquí no somos partidarios de esperar más de un año para hacer lecturas de los fase 3. Sin embargo, una nota positiva podemos encontrarla comparando con otras drogas similares, como puede ser, por ejemplo, la de Madrigal. Vemos que esta molécula que tiene Madrigal aprobada para la misma enfermedad reduce la rigidez del hígado en una medida de 6,7. Sin embargo, los datos de Akero en esa nota de prensa de enero dicen que lo reducen en mucho mayor número. Por lo tanto, hay todavía esperanza de que esta molécula supere a la de Madrigal, que está aprobada a falta de más datos. Vamos también con Gire Therapeutics, que presentaban sus datos financieros, reportando aumentos en los ingresos y comercializaciones recientes. Aunque, como os puse en Twitter, lo que a mí me interesa más son los datos de fase 3 que tienen que presentar de forma inminente. Os comenté en Twitter que creía que una nota de prensa se había interpretado mal y por eso la acción bajó muchísimo. Bueno, pues desde entonces el precio se recuperó en un 32% de ganancia. Y los resultados financieros no han sentado mal, que ya los presentaron el viernes por la mañana. Y yo personalmente estoy esperando a los resultados del fase 3 a ver cómo salen. Es problemático porque es una empresa china y ya sabéis los problemas que ha habido con esto últimamente. Así que bueno, intentaré estar atento al precio de esta acción en los próximos días. Y por último, muchos me comentan acerca de la subida de Polyhorizon. Aquí en el diario vemos cómo ha tenido una subida meteórica y los inversores se preguntaban que por qué estaba ocurriendo. Yo en el vídeo de la semana pasada, en las de las mejores acciones biotecnológicas de la semana, ya dije que bueno, no me parecía una subida realista y que debería volver a los niveles previos, y así ocurrió. Y muchos me preguntaban en las redes que por qué ocurría esto. A ver. Yo no le haría mucho caso a los movimientos en el pre-market y aftermarket en estas empresas de tan pequeña capitalización. Estamos hablando de 2,55 millones. La gente se emociona porque en el pre-market hay una subida del 94% en una hora y luego vuelve a bajar a niveles previos en la siguiente hora. Con poquito dinero se puede mover muchísimo una acción tan pequeña porque hay además pocas acciones en circulación. Entonces, para mí esto es un pump and dump de toda la vida, como si de una cripto se tratase. No intentéis ir detrás de estos movimientos locos. Esto hay que predecirlo antes, y eso es lo que intentamos aquí en Taxi Biotech, basarnos en la ciencia para predecir futuros movimientos, que solo la biotecnología puede darte. Un saludo y hasta la próxima.